Hablo mucho, es un tema que me apasiona bastante. Yo sé que nada más hay una hora, ¿verdad? Entonces, por favor, necesito que me vayan avisando como cada 15, porque de esto hay demasiado que decir, pero como es el coloquio, voy a tratar de hacer un panorama rápido general. Cualquier cosa que se quede duda lo podemos discutir en las situaciones técnicas aparte. Si quieren una segunda parte, se puede dar una segunda parte de la charla, dependiendo de cómo se sientan, ¿no? Es un asunto transdisciplinario, por eso le rogué a Fernando que viniera. Y pues bueno, la matemática como una actividad humana, pues ahora lo que estamos buscando es esa transdisciplinaria. Entonces es una charla transdisciplinaria. Entonces tengo que ponernos rápido el contexto, después entrar a la parte matemática, después a la parte de la perspectiva y finalmente a la parte crítica, ¿no? Donde vamos a tratar de hacer ruido al respecto. Entonces voy a hablar muy rápido porque hay un montón de cosas. Si hay dudas, preguntas, me pueden ir preguntando, se puede ver después. Podemos ampliar una charla de pura antropología si quieren, de pura historia del arte o de estética, de los códices o de puras matemáticas, dependiendo. Ahorita la idea es dar un panorama general. Esta investigación surgió a través del trabajo con los maestros en la Universidad Pedagógica Nacional. Como ustedes saben, tenemos pues, dos maestrías. Una de ellas es para maestros de primaria y preescolar, otra es para maestros de medio superior. Nos falta de la secundaria, pero ya algún día. Nos falta manos, ¿no? La idea es que los maestros profundicen en sus conocimientos de matemáticas para que pues, influyan en sus estudiantes, pero a la vez hay esa filosofía fuerte de que pues, la matemática y la cultura van unidas, no es un producto humano, es matemática desde el sentido amplio general, no únicamente el sistema axiomático que ustedes conocen y que tanto nos gusta, sino el desarrollo del pensamiento matemático de diferentes formas, diferentes niveles, aceptando no solamente la parte axiomática como la matemática, sino aceptando esta idea de que la matemática pues, ni es universal, sino es local, depende de quién la hace, depende de los humanos, pero el que sí es un factor común es el desarrollo del pensamiento matemático. ¿Sale? Entonces, así una vez están los avisos para que la gente diga, no, es que esas no son matemáticas, las vestiduras. Claro, es un análisis desde el punto de vista ético, ya por ahí en el coloquio de la inteligencia artificial discutimos eso, o sea, es una mirada desde fuera, con nuestras herramientas de ahora, a algo que existió antes y que desafortunadamente ya no tenemos a quien preguntarle. O sea, es ya las personas que lo hicieron, las personas que estuvieron involucradas no están aquí, entonces no podemos preguntarles, solamente nos podemos basar en la información que existe, en la información de los registros y pues en lo que quedó, en lo nuevo que quedó para poder hacer la reconstrucción, y lo único que tenemos a la mano pues son las herramientas actuales modernas. Entonces es un análisis desde nuestra mirada, un análisis ético, algo que ya existió, pero para revalorar la estructura y la complejidad con la que está. Entonces, bueno, vamos a hablar de los calendarios centromexicanos. Controvertidamente le dejé nombres centromexicanos porque es toda una discusión, pero en particular estoy pensando que la estructura que vamos a trabajar hoy se comparte incluso con los mayas, ¿sale? ¿Cómo será? Sí, gracias. Entonces vamos rápidamente con una vista general. En Mesoamérica, los mayas también, pero más bien lo voy a concentrar en la parte central, hacían uso de dos calendarios. Otra vez, aguas aquí, calendario en el más sentido amplio, idea de la palabra, ¿no? Una manera de registrar el tiempo, una manera de llevar una cuenta de los sucesos. ¿Sí? Recordemos que la palabra calendario viene de Europa también, entonces voy a usar esa palabra ahora, pero para tener esa idea de los registros en el tiempo. ¿Sale? Bueno, hay evidencia documentada, y es realmente basta la bibliografía y las referencias que se tienen en este tema, pero hay evidencia de que estos sistemas calendáricos estaban extendidos en Mesoamérica al tiempo de la invasión española, justo cuando llegaron. Ya veo Fernando viendo así de Mesoamérica. Está bien. Bueno, rápidamente, ¿cuál es la información que tenemos? La información de esos sistemas de registros calendáricos se pueden encontrar
tenemos la parte maya, que por cierto ahora el nombre de los códices está dado dependiendo de la ciudad donde los tienen escondidos. Hay 5 códices mixtecos, están los códices del grupo Borgia. De hecho aquí, de este lado, tenemos el Pitarnomo. Hay también pues una corriente fuerte de ahora llamarle los códices por su nombre y no por el nombre que les dieron, que usualmente es el nuevo quien los robó o quien los compró. Entonces ese es el códice de un nomo, que se puede ver por ambos lados. De aquel lado está el códice Borgia, que es la reproducción del Fondo de Cultura Económica, y en particular el día de hoy vamos a estar trabajando con aquella esquina que es el inicio del códice Borgia. Así vamos a estar trabajando ahí, que es la reproducción que tienen en sus mesas para que podamos trabajar con él. Se hace énfasis de que la información, digamos que consideramos más fidedigna, es la que está en estos códices precoloniales, porque hay otros códices ya de la época de contacto que tienen las anotaciones, las glosas en español, pero tienen ahí sus asegúnes, ¿no? Eso vamos a ver qué pasó. Eso sí, estos son los códices de la Mixteca Alta, y se utilizaron los códices de la Mixteca Baja, que estos verdes ya son coloniales, pero tienen muchas anotaciones en español que permiten poder hacer las inferencias y las traducciones correspondientes. Hay un trabajo bien bonito de una investigadora sobre cómo hace el reconocimiento de los signos calendáricos en estos códices y lo extiende, ¿no? De hecho, recientemente se está trabajando fuertemente en el códice de San Vicente del Palmar y de Xochitepec para poder encontrar nuevos registros. Entonces, estos sirven para trabajar aquellos, y bueno, aquellos es bastante pertinente porque son los mixtecos, ¿no? Justo. Es de los que se tiene un poco menos de información. De lo que más hay información es del calendario mexica en el centro del país, donde hay más registros, hay mayor información. Y de este lado también se tiene información de que hubo el sistema calendárico con los zapotecas, también con los mijes y bueno, la mixteca. No sé si me está faltando algo. Bueno, los mayas cambia un poco, pero en general el sistema de registro del tiempo es semejante. La estructura como tal es semejante, cambian los regionalismos, cambian los nombres de los símbolos, cambia el nombre de las figuras, incluso cambia la manera del registro de los años, pero la estructura en sí es semejante, y eso es la estructura que me gustaría trabajar el día de hoy. El Tonindel que está aquí atrás, el Pitarnomo, pues son códices que tienen los registros calendáricos. A lo mejor ustedes ya saben, pero los registros de las fechas son justo estos, ¿no? Entonces, de hecho, cerrados sí pueden, asómense a ver los registros acá, donde pueden apreciar que hay un símbolo calendárico con el numeral correspondiente, y bueno, sirve para tenía dos funciones: el registro de sucesos, de momentos, pero también el dar nombre a las personas. De hecho, aquí en la primera página de este códice, pues es el famosísimo, el nacimiento del famosísimo Ocho Venado Lara de Jaguar. De hecho, incluso aquí podemos leer su nombre, ¿no? Aquí está el venado, aquí están las 8 abuelitas, y más adelante es cuando le dan su nombre de Gana de Jaguar. Hay un colega, Omar Sánchez, que hizo una reproducción de alta fidelidad de Tonindel, está ahí en el código cuadro de la esquina. Toma un rato cargarlo porque lo hicieron de alta definición, pero es libre, y la idea es que uno puede explorar todo el códice para poder observarlo. Un poco su trabajo es para ayudar a la investigación, y entonces lo hace libre para que pues, los compañeros puedan realizar lo que quieran, ¿no? Entonces, bueno, están las fechas, una fecha, bueno, un nombre calendario, una fecha. Y bueno, ¿cómo funcionaba la estructura? Tenemos 260 días, necesitábamos 20 glifos y se hacen combinaciones de 13 numerales. Siempre son 13 numerales seguidos con 20 signos calendáricos. Ahora, esto está enmarcado dentro de un periodo general, ¿sí?, de un ciclo de 52 años. Entonces, aquí cada nombre para el día está dado por un numeral
náhuatl, el nombre mixteco. El trabajo de Rodríguez Cano es investigar cómo se llamaban los signos, porque en el caso de los mixtecos no utilizan los términos usuales, sino hay un tipo de mixteco especial, honorífico, para situaciones rituales especiales, y los nombres están dados en ese tipo de mixteco, que no es el usual. Por eso lo hace más difícil. Y fue que a través de los códices y el mapa de San Vicente del Palmar pudieron tratar de reconstruir esta lista de los nombres en mixteco. Aquí están los 20, ¿sí? Empieza desde el Cipalli, el lagarto primigenio, ¿no? El inicio de todo. Y en el centro tenemos aquellos que son los que se utilizan como los cargadores de los años. Hay toda una discusión de que si depende de la región se utilizaban diferentes 4 símbolos para hacer los cargadores de los años. Me voy a basar en este caso en el mixteco o en el mexica, donde se utilizan los signos en medio como cargadores de él. Vamos a ver. Existe también la tabla correspondiente en zapoteco, aunque hay hoyos, hay algunos signos que no se conocen, se está trabajando en la reconstrucción y también pues, hay un debate de cómo se lee, pero al principio hay evidencia. Se llama calendario ritual porque tenía dos funciones. Es para darle nombre al día, pero también para darle su nombre calendárico a las personas. ¿Sí? En el caso de las personas, pues se utilizaba la palabra honorífica, el nombre numeral y el nombre del día. Ahora, todo esto, además, por eso se llama calendario ritual, está embebido en una mántica. El asunto es tratar de predecir un poco cuál va a ser la vida de la persona o bajo cuáles circunstancias la persona se va a desarrollar en la vida. Ojo, hay una discusión, hay artículos bastante interesantes donde no se trata de una adivinación, o sea, no estamos hablando de una situación adivinatoria en sí, sino es un asunto mántica de interpretación, pero voy a tratar de convencerlos al final de esto que más bien este registro del tiempo tiene que ver con el análisis, la revisión, la observación detallada de los ciclos. Entonces, al estar basado en la observación de ciclos naturales, pues al final de cuentas, después de verlo mucho, de tener los registros, uno puede llegar pues, a deducir un poco de qué va a pasar, ¿no? Un poco de inferencia. Me gustaría pensarlo más que mántica, me voy a atrever a pensarlo que si has visto un evento que se repite, o bueno, 365 eventos que se repiten constantes, de cómo van cambiando los ciclos naturales, pues uno puede llegar a tener una idea de la probabilidad de que va a pasar en cierta época. Es una observación detallada de los ciclos naturales. De hecho, hay una discusión de por qué son 260, por qué 20, por qué 13, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay toda una discusión, pero en principio los 260 días hay un argumento que dice que está basado en el ciclo de la mujer, desde cuando pierde su primera la regla hasta que nace el bebé. Entonces está el análisis, bueno, ahí el trabajo nos dice que se trata de medir ciclos de gestación y entonces como trabajan juntos, por un lado, claro está, la observación del calendario obvio, digamos del ciclo obvio, que es de los 365 días que tienen que ver con el sol, le voy a llamar el calendario solar, pero también está funcionando este sistema de ciclos de gestación de 260. Hay toda una investigación, se puede dar a la discusión, a nosotros nos interesa desde el punto de vista de las matemáticas la estructura, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la estructura. Está ligado con la mántica en el sentido, tal vez insisto, de si se hicieron observaciones cuidadosas de cómo se comporta el entorno natural a lo largo de mucho tiempo, entonces se puede tener idea de qué va a pasar hacia el futuro, un poco de predicción. Si quieren, pueden pensarlo un poco como probabilidad. Si ya lo he visto muchas veces, pues me puedo anticipar tal vez qué va a pasar. Un poco rápidamente sobre los años. El nombre de los años se ha dado por numerales del 1 al 13 también, y son solamente 4 símbolos que funcionan como cargadores de año, que son, en este caso, el carrizo, el pedernal, la
7, 8, este sería el año 8 cuchillos, ¿no? 8 técnicos. Entonces, bueno, los nombres se van haciendo, o sea, si uno quiere tomar registro del periodo completo, se hace un recorrido cíclicamente de los 13 numerales, de los 20 signos. Cuando se acaban los enteros, pues continúan y el signo continúa. Cuando se acaba el signo, vuelve a empezar desde el principio. Y entonces ahí se va el primer día de la secuencia, es un cocodrilo, dos vientos, tres casa, continúa, tres caña, y luego cambia, ¿no? Se acaban los 13 y que sea uno jaguar, dos águilas, dos flor, cocodrilo. Hay un montón de preguntas al respecto. Estas son las que trabajamos con los maestros, sí, desde bajito, desde lo más sencillo. ¿Cuántas posibles combinaciones hay? ¿Cuántos grupos de 20 tenemos? ¿Cuántos grupos de 13? Y sobre todo, dado un día, por ejemplo ¿en qué momento, a las cuantas veces se repite su mismo nombre? ¿Y cuál es la solución? Un poco lo trabajamos con actividades para los estudiantes. Y bueno, esta es una copia del códice Borgia, que es el que tienen ustedes ahí. Son las láminas del 1 al 8 y van registrados a partir de izquierda a derecha. De hecho, empieza acá. Entonces, está en la esquina de aquel lado y debe estar en la esquina de allá. A ustedes les toca la versión matemática actual. El inicio debe estar en la esquina derecha inferior. Este no es, es una lámina central, pero empezarían por acá y ese sería el 1 cocodrilo. Este es en la parte está en la parte de abajo, porque este está hecho a la manera de la lámina. Estaba una señalización roja y dice 1 cocodrilo. Y entonces aquí no están los numerales, pero están implícitos. Está dado por el lugar en donde está. Entonces 1 cocodrilo, 2 viento, y sigue la sucesión. Y continúa en la otra lámina. Y se viene para acá, y se viene para acá. Y cuando termina, regresa de este lado. Y entonces iba recorriendo. Están separados por pares. Esta es la lámina 1, que tienes dos. Bueno, el primer par de láminas, el segundo par de láminas, el tercer par de láminas y el cuarto par de láminas. En una mirada rápida, la cuenta pronto, son renglones de 5 y cada par de láminas tiene 13. Entonces hay 5 por 13, 5 por 13, 5 por 13, 5 por 13. Eso lo hicieron ellos. No, porque hay muchos estudios y también de cómo funciona de los mexicas, de los cronistas, tenían escrito no solo, sino también narraciones escritas de cómo funcionaba, y entonces dicen, empieza por aquí algún cocodrilo, entonces si tú vas a la tabla, donde empieza algún cocodrilo y miras a cuáles son los siguientes, entonces ahí te das cuenta de cómo va o sea, porque ya en la época colonial, sobre todo el calendario mexica, hubo ya cronistas y en alfabeto latino que iban preguntando a los pobladores y les iban contando cómo funcionaba. Entonces, con eso sabían, empieza con uno, cuando lo que sea, entonces ves dónde empieza, le siguen, entonces es para arriba, para abajo, entonces ahí ves cómo puede. Y luego también hay muchos estudios sobre los códices, es el orden de cómo está organizado, le llaman bustrefedón, que es como la forma como en un campo arado, cómo se ara un campo, entonces, y luego se vuelve así, y se vuelve así. Entonces, o sea, todo eso, pero hay como cronistas ya en los primeros años de la colonia, donde apuntaban y preguntaban, y entonces apuntaban y ya en una narración europea. Entonces, con eso se ha podido también. ¿Y esto no es solo para los números? ¿O también cuando hacen códices de cosas que van pasando, también lo hacen de o sea, para narraciones también hay, porque hay mitos que están recogidos, en Durán y todo eso están recogidos los mitos, entonces a veces los mitos, los códices en ciertas partes están un poquito como narrando el mito. Pero ¿y lo narran también de izquierda a derecha o de derecha? Sí, también, sí. Hay, no siempre, hay como 2 o 3 maneras de ordenamiento del sentido, pero sí es diferente el sonido original y a veces va de arriba para abajo, de izquierda a derecha. Sí. Entonces vas como así, pero si te lo imaginas en la tabla. Más o menos ahorita la resulta ser que también hay una
influencia española para modificar los códices. Entonces hay algunos registros, algunos códices que son... por supuesto. Hay una Sí, o sea, siempre hay que, porque siempre, después de la colonia, pues los que escriben son gente española, entonces está interpretando según sus parámetros culturales, entonces muchas veces no, está un poco modificando porque entiende de una manera ciertos parámetros culturales, pero siempre está esa crítica que se hace, no tú puedes tomar aquí de lo que dice el es que es gracioso porque es el primer día de clase de geometría analítica, ¿no? Que les tienes que explicar. Se toma una base que puedo tomar esta o esta, que esto es cultural. Y hay todos esos factores culturales que llevan a descubrir que esa es la secuencia. Eso se cruza con los cronistas. Y también con cuestiones actuales, también hay todavía, ya comentaré después, pero hay como varias del siglo XX y actualmente también varias comunidades que siguen utilizando y diferentes registros, entonces pues hay alguien que les causó intriga, pueden empezar a ver cómo va. El Borgia corre de izquierda a derecha. ¿Cómo se llama? Otra vez. El sentido es. bustrofedón, así creo que es como una palabra europea medieval para decir el orden como araban los campos. Algo así, no me acuerdo. Pero este no es de Arar, porque hacen así y luego saltan y se miran acá. Eso es lo que los investigadores dijeron, es como se parece al sistema de araban los campos en el... No, porque Arar harías así, ¿no? Como Sí. una serpiente, ¿no? Pues sí. Bueno, vamos a la matemática. No, pero esto es la matemática. No, es que... El orden también, ¿no? Digamos, cuando tenemos que tomar un sistema de referencia hay una base. Entonces, esta base es la base canónica, no la natural. Porque no existe una base natural. ¿No? Nosotros vamos de acá a acá y por eso tomo estos, pero los árabes pues seguían hacia allá. Y yo pensaría que naturales para quién. No, existe natural. Yo les explico, natural es cuando llega un marciano y se va a hacer lo mismo que tú. Y canónico es lo canónico viene de los cánones, de los curas. Entonces por eso nosotros siempre empezamos así y así, y eso es un canon. No tenía por qué ir así, sino que podía ir así. Y que sí que es la primera clase de analítica. Bueno, puede ser una pausa para ir hacia el sistema de 365 días, el Shikowari, los tratados de años. Ese está dividido por 18 conjuntos de 20 días y 5 días adicionales, que son los de Montemi, los días de guarda, los días rituales especiales. Y entonces podemos ver que estaban agrupados por esas veintenas de llamaban. Esto va a ser importante después. Resulta ser que los dos calendarios funcionaban de manera simultánea, ¿sí? Aunque como sabe el Bernardino diga lo contrario, porque además, bueno, ahorita les cuento el chiste. Trabajaban en conjunto y podíamos hacer estos paquetes. Tenemos que lo que le llaman el siglo mexica o el siglo mesoamericano, que en realidad es el Shumarpili, la tabla de años, está dado por bloques de 52 años. Esos bloques de 52 años corresponden a 73 ciclos del calendario ritual de Tonalpowari o 52 del 365 de Shikowari. Ahora, esto como bueno, es algo conocido, es algo que ya se sabe. ¿Esos 52 años tienen un significado? Sí, le llaman los soles. El sol nuevo, el fútbol nuevo. Así es. O sea, es cuando vuelven a coincidir exactamente el mismo día los calendarios, que después se vuelven a eso. Y luego vuelven a... Entonces, cada 52 años, pues, entonces es el fútbol nuevo. Quiere decir, hay como ceremonias que se hacían y era muy importante. Y los judíos también tienen, ¿no? Cada 50 años un jubileo. Más o menos. Sí. Desconozco. Bueno, hay un trabajo de esta señora, de Hobby, donde utiliza elementos culturales y tiene esa afirmación. De hecho, así comenzó esta historia. La investigadora dice: quisiera demostrar, en cita textual, que el Tonalpowari y sus 260 posiciones formaba un sistema autorreferencial en que las cantidades se determinaban unos en relación a los demás y por tanto tienen lógica matemática. Piensen un segundo, véanlo, está escrito como raro, pero son cosas que no son familiares a nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos describir la estructura? Bueno, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo surge de eso? ¿Cómo lo trabajamos con los maestros?
Bueno, aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos modelarlo? ¿No? Entonces, ahorita regresamos a ello. ¿Cómo podemos modelarlo? Pues con los taxis colectivos. Esa es una actividad que trabajamos con los estudiantes de la maestría, que son maestros del medio superior. No sé si hayan todos tenido la delicada experiencia de trasladarse a través de un taxi colectivo, y sobre todo si es en la noche, en la central, y tiene una prisa de llegar. Y te toca. Pues justo ese es el punto, ¿no? O sea, es el taxi colectivo, ¿cuántos sitios tiene? Además uno siempre va como Don Horacio aquí en el medio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peor lugar? ¿Cuál es el peor lugar? ¿Cuál es el primer lugar que se llena? Estoy ahí en la cola, ahí está el taxi, ¿no? Ahí está el conductor. Acá, ¿no? En la parte trasera, del lado izquierdo, ¿no? Y ese es de buena suerte. Y luego me toca el de medio. Bueno, ya digo, pues voy atrás. Y luego, pues, además uno miente, ¿no? Me voy a bajar pronto. Y mejor me quedo en la ventana, ¿no? Y donde ya de plano te queda, pues es el de Don Horacio y el de la ventana, que uno va también así casi de afuera. Y entonces la pregunta es, pues rápidamente, ¿no? Si estoy en el lugar 27 de la fila de espera, ¿en qué lugar me va a tocar? Porque además ahí las centrales son súper ordenadas, ahí sí no te dejan meterte, ¿no? La pregunta es, ¿y si mi lugar de espera es el 125? ¿Y si mi lugar de espera es el 1387? Pues tengo que esperar a que se llene uno, entonces se llena uno, y luego le falta para las medidas, y luego se llena otro, tengo 5, ¿no? Hasta el sexto me subiría. ¿Cuántos me sobran? Pues mejor me espero, ¿verdad? Hasta el Dice, sexto me no, tocaría. pásale, y le da chance a uno al que sigue porque si sé que le va a tocar mal, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? Pues otra cosa que aritmética modular. A final de cuentas, pues son los dos engranes, uno es de 20, uno es de 13, y entonces Fernando muy bien lo dijo, a las cuantas veces de vueltas vuelven a coincidir otra vez, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues el día número 1, el primer día del ciclo, vuelvo a tener el mismo nombre después de 18.380 días, que es justamente los 52 años, que es el mismo como múltiplo de 260 y 365. Eso lo trabajamos con los maestros, aquí todavía está el nivel de matemáticas de bachillerato, motivados con actividades para que haya una razón. O sea, la aritmética modular no cae del cielo, hay una razón, hay una situación. Entonces, eso de tengo dos números, los resto y tomo lo que sobra, ¿qué es eso, no? O sea, ahí hay una razón, ¿no? Rápidamente, ahora sí nos vamos a poner serios. El teorema Power se modela como la suma directa de S13 con S20. Demostración, ahí están sus tablas, revisen, es un sistema cerrado, sí. La suma de dos de ellos, ¿por qué? Porque para empezar, son coprimos, entonces el máximo común divisor entre 13 y me faltó ahí 20, que está mal escrito, es 1. Entonces, a final de cuentas, de verdad, esto puede ser un grupo, y entonces trabaja con 260 elementos y su elemento generador es el 1. Y sí, pues puedo sumar flor con caña y me da correspondiente. ¿Por qué? Porque el módulo 20 es asociativo, el módulo 13 es asociativo y la operación está dada coordenada a coordenada. Entonces, eso nos permite realmente tener un modelo concreto para poder trabajar con el teorema Power. Uno, son 260. ¿Vale? Rápidamente, bueno, ahora lo que nos interesa, y supongo que a los investigadores les interesa también, es cómo encuentro esta famosa correspondencia, ¿no? Si yo tengo un número de un día, podemos empezar para simplificar las cosas. El número del día de 1 a 260. O bueno, como estamos en aritmética modular, pues lo tomamos del 1 a 259 y agregamos el 0 para que podamos tener el elemento neutro. Pasa igual con el 13, ¿no? Y ahora que queremos, dado un número del día, que me toque, y yo pueda saber el nombre calendario. Y al revés, dado un nombre calendario, por ejemplo, pues no sé, uno que esté aquí, de alguien que conozcan, aquí no hay nombres, están los hechos acá. Ese es el mono 8, si de veras corresponde un día, le doy el 1, ¿no? Porque le corresponde. ¿Por qué? Pues para poder leerlo, si bien el nombre de la persona, o tratar de saber un poco la época. También hay todo el debate de que si realmente son fechas especificando un día en el tiempo, ¿no? Son
sabemos, o solamente son nombres, suponiendo, nada más aquí, que corresponden a una fecha en algún momento, porque además no son fechas completas, podríamos saber a qué número le corresponde. Y entonces, bueno, hacemos la chamba, ¿no? Pues lo que estamos buscando es un mapeo que va de ese 260 hacia la suma directa de ese 13S20, de tal manera que, fíjense, dado un Q y dado un R, lo que yo ando buscando es un X que resuelva la congruencia, y del otro lado busco el mismo X que resuelva la otra ecuación modular. ¿Vale? Entonces tengo que resolver dos al mismo tiempo. ¿Sí? Eso es equivalente pues, a resolver esta ecuación, a fin de cuentas los objetos el algoritmo de la división, sincrón, y del otro lado la correspondiente. Entonces, y esta L está dado por coordenada a coordenada estas dos ecuaciones modulares, sin problema, ¿no? Ahí no hay inconveniente de pasar de un número del día al nombre del calendario, al nombre calendario. Ahora, ¿qué pasa? Ahora queremos hacerlo al revés. Dado un nombre calendárico, ahora ¿cómo encuentro un solo número de día del 1 al 260 o del 1 al 259? Bueno, pues tenemos que resolver ahora este sistema de ecuaciones modulares, pero resulta ser que 13 y 20 son coprimos. Y entonces ahí, justo en ese caso, resulta ser que el teorema chino del residuo sí tiene solución y es única. Entonces uno dice así como, ¿por qué 13 y 20 no? Bueno, resulta ser que entonces podemos encontrar por el teorema chino del residuo la solución única y está dado por este mapeo. Tomo QR, me da un elemento en 260, de tal manera que la solución está dada por esta ecuación, donde hay que resolver pues por ahí una ecuación modular, o ya haciendo las cuentas, poniéndolo muy elegante, simplemente se resuelve dando esto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues pasa algo muy bonito. Resulta ser que pues son inyectivas, son suprayectivas, conservan además la estructura del grupo, entonces resulta ser que todos son muy bellos. Podemos andar ahí sin ningún problema, de tal manera que puedo obtener que ambas mapeos son inversos uno del otro. O sea, yo puedo ir y venir sin ningún problema mientras me mantenga en los 260. Entonces resulta ser que sí, ahora sí que álgebra básica, tenemos ese isomorfismo, los mapeos son inversos, entonces puedo moverme entre la suma directa o simplemente el grupo Z260, sin problema. Por cuestiones de modificación después, a este le llamamos el grupo y base, de tal manera que pueda yo moverme por los elementos sin ningún problema. Entonces, ¿ahora qué pasa? Sí, perdón, una pregunta. ¿Y así bueno, o sea, tal vez no con este procedimiento, pero hacían esta conversión ellos, o sea, de pasar de nombre calendárico a nombre directo? No sabemos, pero es necesario, ¿no? O sea, de alguna manera para ubicar al personaje dentro de la historia y todo esto. Este códice es un recuento de hechos en el pasado. O sea, esta personaje importante nació en tal lugar, hizo tal cosa, ¿no? Entonces, como es el registro del tiempo, necesita saber cuándo pasó y necesita saber, pues con respecto a los ciclos del sol, cuándo fue, ¿no? Entonces, no sabemos, no hay evidencia, pero pareciera que sí. Ahora, no estoy diciendo que hagan estas cuentas, ¿eh? No, eso es ética, eso es nosotros. ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo podemos tener control sobre eso? ¿Cómo hicieron ellos? No tengo idea, pero debieron haber tenido una cierta claridad respecto a cómo cambia el ciclo solar y cómo cambia el ciclo de los ciclos. ¿Quién sabe cómo? O sea, las coincidencias ellos se llevaban de alguna manera. Pero entonces, algún registro. Pero tal vez ahora le vuelve muy sospechoso, ¿no? O sea, para que tenga correspondencia tan suave, ¿cómo se escogió el 13 y 20 de tal manera que fuera coprimos realmente, ¿no? O sea, está elegido en algún sentido, eso es lo que quiero decir, ¿no? O sea, aquí no se trata de aquí lo que quiero hacer énfasis es que no se trata de una matemática sofisticada, ni vamos a llegar a grandes teorías matemáticas. Lo que quiero que perciban es que, al contrario, son matemáticas muy regulares, muy simples si quieres, pero al mismo tiempo sofisticadas, de tal manera que te da una idea de que esto es artificial en el sentido de que está hecho por el hombre, ¿no? O sea, la matemática sí tiene esa
mi pregunta. Entonces, no sé, el razonamiento matemático, los círculos, a mí eso se me escapa. Pero a mí lo que me interesa, por ejemplo, el número 20 y el número 3. ¿Sí? Entonces, el número 20, lógicamente, se sabe por varias cuestiones que puede corresponder a varias cuestiones. Para ti, ¿por qué eligieron el número 3? No sé. O sea, ¿cuál, qué? No lo sé. Lo que sí sabemos es que 13 y 20 tienen esas propiedades que le pueden ayudar a llevar esa regularidad del sistema. Depende del 240, ¿no? ¿Por qué 240? Además, Una vez que tienes el 240, pues mejor ya la factoría. Es una manera. De hecho, pero el 240, otra vez de donde viene. y razones naturales que no he buscado en los artículos, pero no. O sea, porque lo de 20 es eso, bueno, hay de las lunares, los dedos, o sea, los dedos que tenemos todos humanos, hay sistemas de conteo, por ejemplo, en francés, en vasco, en varios sistemas de conteo que utilizan los 20, ¿no? Entonces eso es más fácil. Ahora, el 13, El 13 es el número de lunas llenas al año, ¿no? 13. 13 lunas llenas en un año. Posiblemente eso podría ser. Y eso nos lleva a otro punto. Este asunto también tiene que ver con lo que le llaman la astronomía. No solamente el ciclo del Sol es el que está observado, ni el ciclo de gestación, sino hay otros ciclos que también están involucrados y que habría que ver por qué. Pero así de cierta no sé. Lo que sí sé es que se están bien elegidos para que el sistema funcione. Y no sé cómo hacen su matemática, pero si esto sí, o sea, En el año de 365. se ve que es demasiado artificial. El año de cuánto tiene. No tengo idea de El año Ahora no lo sé. Bueno, rápidamente, para que lleguemos al punto donde quiero decir. El 3 y el 20 en los calendarios eran el número de meses sobre la duración de cada uno. Le voy a decir como salen las críticas ahora de los investigadores. Está siendo locentrista. Porque hay 9 meses, no hay años, o sea, es otra distribución de tiempo. Son 18 periodos de 20 a lo largo del año, 5 días temporales especiales, y el de 13 es aparte, ¿no? Ese es el de 260 está corriendo aparte. Y lo que has investigado tú, por ejemplo, los 165 sí tienen que ver con el año solar. Sí. Los 260, ¿con qué ciclos tú crees que has estudiado? Al que es sabido y he leído más es el de gestación. Desde cuando deja de menstruar hasta que nace, que tiene que ver con los periodos agrícolas también. Que ahí, quién sabe, no me acuerdo. Es que los periodos agrícolas. No, usted está. Pero la gestación no. La gestación, entonces son gestaciones y tiene un poco que ver si nos vamos a la filosofía, al menos de la parte mexicana, ¿no? Donde tiene que ver con esos ciclos de renacimiento, muerte y renacimiento. No muero, sino soy el ciclo, ¿no? Soy parte de la tierra, doy vuelta. Y entonces lo que me interesa es medir cada cuántas veces se está haciendo un ser humano, se está gestando un ser humano. Y en base a eso está tomando el registro de los tiempos. Y está conectado con cómo se va a llamar la persona y cómo le va a ir en la vida, o sea, qué tipo de dinámica hay al respecto. Bueno, también el estudio de los códices es muy importante estudiar precisamente por eso los grupos de las trecenas y los grupos de las veintenas. Es decir, cómo cambian los signos respecto a las trecenas y a las veintenas. Para eso, rápidamente, pues, utilizamos un poco de fuerza bruta y lo que hacemos es definimos acciones de grupos, pues para poder movernos en el sistema. Entonces, primero podemos construir, vamos a embeber como si fuera un grupo de permutaciones y entonces necesitamos construir una transformación al respecto, una acción del grupo, de la suma directa sobre el conjunto, si ustedes quieren, de 260 y ver cómo se está moviendo para poder tener un control de cuáles son. Nos interesan también los inicios de las trecenas, nos interesan los inicios de las veintenas y hacer paquetes de 4, porque para el estudio de los códices es importante hacer esas tétradas o hacer los paquetes de 3. Entonces, bueno, rápidamente se define esa transformación, que no es otra cosa más que la traslación por la izquierda. Rápidamente la combino junto con mis otras mapeos que tenía y entonces resulta ser que pues, esa cosa es un diagrama conmutativo sin ningún problema. Me está trasladando, o sea, como uno ve aquí, se va moviendo tanto como yo necesito. Entonces, al momento de que ahora se demuestra que esto, por el teorema de Chino del residuo, hay otra vez una solución única, yo puedo moverme sin ningún problema. Tengo esa acción, es una acción libre, está a lo largo de todo el grupo.
y además está considerando también las permutaciones. Está la acción, ¿sí? Estoy tomando un elemento del archivo de acá, me están dando el otro, y de ahí yo puedo tener el control, de cómo moverme. Y bueno, en particular, necesito las órbitas del elemento dado para poder ver a dónde quedan, y entonces yo puedo tener el control de la correspondencia del conjunto de signos calendáricos de los nombres que inician la trecena o de la lista de los numerales que inician cada veintena. Esto es importante para los que estudian los códices o los que les gusta la romántica, porque necesitan saber qué pasa. Entonces estoy moviendo bloques de 13 o estoy moviendo bloques de 20. Otra vez la existencia es que, dada la naturaleza del sistema, esto se mueve fácilmente, ¿no? O sea, no hay ninguna restricción ni nada. La estructura del grupo se mantiene perfectamente. Y bueno, aquí hicimos la generación de las permutaciones, ¿sí? Y entonces tenemos aquí las permutaciones especiales. Hay una que mueve en 20, otra que mueve en 40, de 240, o la que mueve en el periodo de 13, 20 o 4 días. Esto es importante para el estudio de los códices. Hicimos el movimiento y ahí se va viendo ya las órbitas, ¿no? Cómo van dando los signos. Fíjense, este está, como es el inicio de la. Aquí estamos en que el inicio de cada trecena pues está fijo, y estos son los números que corresponden al signo de inicio. Entonces, estos se pueden ver pues claramente al inicio de cada una de las tablas, porque son de dos, ¿no? O sea, las trecenas van agrupadas en 4. Rápidamente, aquí está la reproducción del códice de Borgia, ese es el que tienen ahí sobre la mesa. Otra vez ya dijimos que se lee de izquierda a derecha, y bueno, aquí estoy interesado en estas, que son los inicios correspondientes de cada una de las trecenas, y lo que importa es saber qué signo es el que les va a tocar. Bueno, eso se puede hacer a través de las traslaciones que están ahí. Es como leerlo, si ya lo platicamos. Aquí está de nuevo, lo que nos interesa son estos, ¿no? ¿Sí? Entonces los que se ven reflejados es que empiezan en 1, 1, después de tantos días, 13, ¿cuántas veces? Le va a salir los números correspondientes a estos, ¿no? Por ejemplo, si es de casa, aquí el 3, entonces yo puedo leer, puedo tener control, puedo desplazarme sobre el calendario sin tener ningún problema. Ahora, un poco también algo místico es esta distribución en 4. Varios estudios culturales llevan a ver que era muy importante la agrupación en 4 porque está dado por los puntos cardinales, por las orientaciones. El punto cardinal más importante en el caso de Mesoamérica era el este, el siguiente era el norte, el oeste y el sur. Y entonces hay asociaciones. Cada día está agrupado con una orientación, pero también cada trecena está agrupado con una orientación. Por ejemplo, este primer par de trecenas corresponderían al este, estos corresponderían al norte, estas son las trecenas del oeste y estas son las trecenas del sur. Y por día también, ¿no? Este día corresponde al norte, al este o al sur, dependiendo. Y no solo, los años mismos también van cambiando de orientación. Entonces, hay una reagrupación en 4, y entonces el interés ahí es saber qué pasa ahí. Entonces, otro tipo de. Ese es el calendario de Durán, las ruedas de Durán, se las paso si quieren. Ese está para contabilizar los años, se lee alrededor. Aquí están, por ejemplo, los años Carrizo, los años de Cuchillo, los años Casa, los años Conejo, y para llevar la cuenta de los años va en círculos. Este ya es español, empieza el 1 Carrizo, luego sigue el 2 Cuchillo, el 3 Casa, el 4 Conejo y da vueltas, ¿no? Aquí hay un error, como son manuscritos y la gente a veces no sabe, aquí hay un error grave, que nota de las copias de esta relación, ¿no? Entonces ahí están las orientaciones, este es de Durán. Entonces, culturalmente es importante saber eso, o sea, a nosotros nos gustaría rápidamente saber y tener control, pero luego están los años, cómo se van agrupando, y para eso está esta transformación. Otra vez estudiamos la órbita de esa transformación, está dada por estas dos ecuaciones modulares, y entonces lo que podemos hacer es tener justo las familias orientadas, en particular las de las veintenas, las de las trecenas, como las órbitas de estos elementos. Fíjense, está interesante, es el 1, 1, el 2, 2,
puede ver el número de iteraciones y lo que puedo ver es el valor del numeral, el valor del símbolo, de tal manera que yo pueda saber también la correspondencia número de día, números de numeral, pero son de aquellas que están divididas en 4. Al investigador de Hubble le interesaba mucho eso y hace ahí unas cosas extrañas en su artículo que no sé bien cómo con fundamento cultural, pero aquí hay una manera de hacerlo, digamos, con matemáticas y los resultados coinciden. Ya en el año de aquí está, ¿no? Por ejemplo, puedo tener mis conjuntos de signos calendáricos que corresponden al este, los que se asocian al norte, los que se asocian al oeste y los que se asocian al sur. Entonces tenemos perfecto control de saber qué está pasando y cómo puedo asociarlos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa aquí? Pues que, bueno, están ya las tablas. Si quieren también, fíjense, otro approach que le podemos dar al trabajo es tomar estas órbitas, las Z20, y se puede ver puros términos de permutaciones también, por ejemplo. Si quisiéramos ver este combinatorio con permutaciones, en ese caso, pues resulta ser que tenemos esa permutación, se puede ver como esa permutación, que tiene sus puntos fijos, aquí, y estos puntos fijos que son para entiendan que tienen algo que ver con la mántica también. Son importantes a los que estudian los códices. Ahí todavía no logro cómo funciona, pero el chiste es de que sí hay eso. O sea, la matemática permite reflejar que sí hay esos puntos fijos, pero además, pues que la permutación se puede ver como 4 puntos, ciclos disjuntos de longitud 4. Y entonces, si tomamos el generado por esa permutación, lo que vamos a obtener es este tipo, ¿no? Que es Z sobre Z. Otra vez la matemática no es sofisticada, sino lo que llama la atención es de lo bien arreglado que están las cosas. O sea, no es una cosa muy exótica, sino es como demasiado precisa, ¿no? Eso es muy sorprendente. ¿Cómo está arreglado así? No lo sé. ¿Y qué creen? Pues bueno, sabemos que pues también es isomorfo a las rotaciones del cuadrado. Justo a las rotaciones del cuadrado. Otra vez, las 4 orientaciones ahí adentro, ¿no? El oeste, norte, oeste, sur. Bueno, la parte 2, rápidamente, como cierre, hay un debate fuerte de la correspondencia de los dos calendarios. Ahorita, hasta aquí hemos trabajado solamente la estructura del 260, dentro del 260. Pero ahora, ¿qué pasa cuando lo empato realmente con los 365 días? Bueno, ahí me quedan 100 días donde ya hay repeticiones de los nombres, donde ya hay un módulo 360 y más 5 por el 260. Bueno, ¿qué pasa ahí? Además hay todo un debate, bueno, en el códice florentino de Federico Latino, como él consideraba que esto no era algo diabólico y del mal, místico, y entonces había que erradicarlo, separó su explicación de los códices en 3 de los libros de Florentino, separados lejos para que no se vieran. Entonces ahora recuperar la información no es complejo, sobre todo porque a los frailes en ese momento les interesaba, no les entendían que eran 2 calendarios en conjunto y no entendían por qué parecía que el inicio de año cambiaba cada año, ¿no? Eso era como inconcebible. Y entonces trataron de forzar el inicio de año a uno solo, y hubo gente que estaba en un periodo de contacto que se dedicó a fabricar un trampolín entre los 2 calendarios para que empataran, ¿no? Y hay gente maravillosa, impresionante, o sea, de nada se inventa una rueda impresionante. O sea, me queda claro que ese señor tenía un manejo de la matemática muy profundo para poder hacer los ajustes, para forzar todo a un solo día de inicio. Y esto da de discusión de que si en los calendarios del empate con 365 días había el famoso bisiesto o no. Tenemos un problema de apostonomía. Resulta que los días no son 365, sino son 365.25. Y entonces hay un cuarto de día que la gente no sabe qué hacer. Entonces hay diferentes soluciones, desde los romanos, como agregar un día extra, que es el bisiesto cada 4 años. Hay entonces la pregunta, ¿qué pasa con los mesoamericanos? ¿También agregaban un día extra o agregaban 13? Bueno, los códigos tienen una glicoliza de que sí, que sí, no. Que en este códice dice que sí se agrega un día, porque ese dibujo está más grande. O sea, tienen, de verdad, o sea, el conflicto es fuerte, ¿no? O sea, tienen un debate muy intenso al respecto y a mí me parece que hay un razonamiento fuerte, que el día bisiesto viene de Europa, y que entonces yo considero que esa idea del día bisiesto, como que sí es muy europeo, que ya los
entonces más adelante, como detallaría ahora, aparece, o los otros códices ya arreglados con las ruedas calendáricas, por ejemplo, de naves, o la rueda de 20 que están ahí metidos, suena como que a poco se les ocurrió. Y hay unas coincidencias impresionantes, ¿no? Dice que el año empieza el 21 de febrero, porque era el que empezaban ellos en Europa, ¿no? Pero era una situación política de que era necesario pues, regular los tiempos, entonces lo forzan, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasaba aquí? ¿Había un bisiesto náhuatl o un bisiesto mesoamericano o no? ¿Había cambios o ajustes de calendario como el gregoriano y el juliano? No lo sé. Bueno, rápidamente. Pero sí los tiene que haber, porque tú usas el calendario pero cuando siembras. Entonces, si te va cambiando, de repente acabas sembrando cuando nieva. El ajuste calendario lo tienes que hacer. Eso es natural. La cosa es, ¿y cómo lo hacemos? Y ahí es donde viene este modelo. Este modelo, ahora sí lo hemos estudiado en conjunto, este modelo está basado en un modelo reconstruido de un grupo cultural que se encuentra en la colindancia entre México, Puebla y Oaxaca, y el señor que lo colectó, lo reconstruyó, tiene toda una escuela al respecto, pero entra en conflicto con todo lo que están diciendo, ¿no? Estoy hablando de, ese es el modelo de Mesa, de Arturo Gutiérrez Mesa. Él es hablante de náhuatl, se supone que en su momento que era maestro recorrió la sierra, encontró registros, o sea, todo reconstruido. Ojo, como dice Fernando, esto es actual, es una reconstrucción, es como la lengua, ¿no? Una normación, una normativa de la lengua para el análisis. Pero a mí me llamó mucho la atención porque es el modelo más estable que no necesita el bisiesto. Y ese es verdad, esto es lo que estamos tratando de trabajar actualmente, y con esto voy a cerrar. Para ello necesito considerar el Chonquil completo, o sea, son los 18.980 días, bueno, 18.979 y el 0 para poder tener el grupo. Y entonces otra vez tengo, pues, para empezar la proyección verde, tengo que es justo isomorfo a los 260, ahí pegan bien las cosas. Ahí sí es cierto que ya después de varias vueltas, entonces ya no hay una inyectividad, sino me tengo que restringir directamente a la imagen del verde, ¿no? Porque si no, empiezo a repetir, es que estoy apretando, ¿no? Y recordar que son 18.000 este. Ah, sí, este es los 52 años, son números 10. Sí, vino como múltiplo de 67 con 260. Y aquí viene lo interesante. Divido el año en pedazos, lo que es natural, por los números, como los babilonios, como las horas, el 360, y dejo aparte los 5 días especiales y el 1/4. ¿Sale? Y entonces lo que hace es, en la parte usual, lo controla, digamos, normal, o sea, paso 360, le agrego los 5 días especiales, regreso al conteo del 260, continúo con los 5 días especiales, continúo 360, 5 días especiales, 360, continúo. Entonces me están terminando uno con otro. 360 y 5 días. Y luego por el Y le 260. pongo un cuartito de día al final del año, traslado el año un pedacito. Y luego otros 360 y traslado el año, el otro cuartito que me faltaba. ¿Pero cómo trasladabas el año en cuarto? Pues simplemente me espero a que. O sea, igual la ceremonia del fuego nuevo la haces cada año. Y Se hace a la mañana, luego haces el mediodía. 12 de marzo, al inicio del día, el siguiente periodo lo hago al mediodía, y el siguiente periodo, mi año nuevo es a la medianoche. Al atardecer. ¿Qué sucede? Que al final de cuentas mis cuentas quedan completas. Y entonces, bueno, la sorpresa es la siguiente, y eso se los dejo de tarea para los muchachos. Y esta es parte de la demostración y toda la discusión, va a venir la segunda parte. Después se los platico. Esta cosa es un sobre 9. Este grupo es cíclico finito. Fíjese que aquí estoy separando los pedazos en 365, ¿no? 365, 365. Bueno, este es el límite inverso finito, una aproximación finita de imágenes de círculo. Plum, 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 aprieto, o pum, 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 pum. Y en el atravesado me quedan exactamente 260 posiciones. Me queda un tonal igual exactamente atravesado los días especiales, porque tengo copias. Y entonces, tarea, este es
el grupo pediátrico 260. Queda atravesado. Entonces yo puedo tener esa partición. La partición está en son las filtraciones, la área para que lo vean ustedes. Esta función respeta la filtración, pero a la hora de restringirse, sí tengo una copia del 260 adentro. ¿Sí? La imagen es proyectiva, en el grande de un tamaño justamente de 73, y pues podemos ver a la fibra como la fibra y la como la parte con fibra, y ese mapeo pues proyecta sobre la base de y se lo voy a presentar. Ahí sí ya la magia es aquí la colaboración con la computadora, y se los presento por aquí. Miren, esta es una versión interactiva donde tengo las copias de los 260 con los niveles atravesados, el modelo de ESA, y ahí no necesito bisiesto porque le voy agregando cada uno de ellos. El modelo es estable, entonces lo puedo llevar al lugar donde corresponda, por ejemplo, Mixteca o los mayas, y ajustar el inicio del año dependiendo cuando me convenga en el inicio del ciclo natural del momento. Estoy hablando de una estructura que es flexible dependiendo y que puede ser usada para el resto del tiempo. Esta modelo está bonito porque yo lo que puedo hacer es mover a través de él, ¿no? Yo voy aquí los montañas, van subiendo, ¿sí? Y pues algo que también me gustó mucho es verlo que costaron sangre estas, pero allá van. Voy a regresar. Ahí está. Observen cómo los Lafontaine están dados por la organización tétradas, y entonces el año que sigue empieza en la dirección contraria, y entonces encuentro los 4 puntos cardinales. Recuerden que es como la organización del cuadrado, y tengo las capas del sol en medio. Trabajo para Bruno, este es un ciclo, entonces formalmente pega acá, entonces ahora lo volteo, tengo el toro, ahora pongo la dinámica en el toro. Allá me está sobrepasando, capa para ustedes. Capa para todos, porque ahora lo puedo ver de otra manera. Fíjense aquí, ¿sí? Son las veintenas, los números, los círculos de 20, y aquí cada bolita es el nombre del día, dependiendo de dónde estoy. Los puentes extensivos están aquí en rojo, también el modelo interactivo me puedo meter, pero si respeto la orientación de las tétradas, este punto va a tener un número de acá, y este de acá va a tener un número de acá, porque están asociados por las orientaciones, las trenzas que me gustan. Está dando vueltas, pero hay unos interesados aquí adentro, ¿no? Porque está viendo las condiciones aquí, ¿no? Pero más aún, si esto es un toro, pues es en el interior del toro, está viendo ahí unas trenzas que quién sabe cómo sean. Yo espero que sean sencillas, no sofisticadas, porque no es una matemática sofisticada, sino es una matemática arreglada muy artificialmente, muy humanamente, si quieren, ¿no? Está ajustado, ¿sí? Y bueno, otro dibujito, por ejemplo, es este. Lo pueden ver, aquí se van los puntos, los va poniendo con sombra de color. ¿Sí? Esto, una vez que se tiene el control de la expresión matemática precisa, uno lo puede llevar al programa sin problema y ya puedo ver cosas. Se hace el proceso de visualización, ¿no? Teniendo el control de la máquina, de las expresiones matemáticas, pues ya puedo yo mover, ¿no? Y ahí va, mira. Ahí se alcanzan a ver estos rojos, pero también se ven los tejidos porque el patrón de color son las repeticiones, ¿no? Y a ver, aquí hay un acabado, por ejemplo. Hay otro modelito por aquí que nos ha gustado mucho, si se fijan también uno puede ver los escalones, se puede meter allá adentro. Y el gradiente de color, que tal vez no está muy bueno todavía, el gradiente de color nos está dando como dónde van los signos, el inicio y el final, porque justo un poco los queremos ver un poco de lejos cómo va el comportamiento, ¿no? Un poco, fíjense, el gradiente de lo morado, el gradiente de lo amarillo, ¿no? Y uno puede meterse ahí para tratar de ver. Las figuras que les decía son estos, que son los de montaña. Entonces yo tengo un Tonampowali metido a lo largo de la transversal de la fibra y tengo las copias continuas del solenoide, de tal manera que yo, si le doy las vueltas e ignoro las orientaciones, lo puedo apretar perfectamente y tengo pues,
imaginar qué relaciones entre esto. Una pregunta que está trabajando ella es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que dos personas tengan el mismo nombre bajo ese sistema? O cuál es la probabilidad de que a mí me toque alguien. Entonces, ahí es la facilidad de cuentas. Y bueno, ya regresando a esto nos lleva al trabajo con los maestros, que este es parte del trabajo con los maestros, y nos lleva a que eso surgió, ¿cómo se llama? El trabajo con los maestros, ¿sí? O sea, estas son actividades con los maestros de primaria, con medio superior, están ahí las preguntas un poco a nivel todavía de una aritmética muy sencilla, pero la idea es que profundicen y sobre todo que vean que la matemática es para resolver problemas, no sirve para algo, no solamente está ahí, sino que funcione. Y la otra es que nos permite que están trabajando los maestros, que están haciendo sus cuentas, porque estamos trabajando al mismo como un múltiplo, están haciendo su combinatoria correspondiente, aquí la combinatoria correspondiente, están explorando un poco. Como tenemos maestros que son indígenas, pues es importante también la revaloración de la cultura. O sea, imagínense que este es nuestro sistema para el registro del tiempo. Esta es la manera en que nosotros registramos el tiempo. La historia que les estaba contando hace un rato me conmovió mucho una maestra de la Mixteca, que ella ponía mucho énfasis para que yo estoy trabajando duro para que la lengua no se pierda, ¿no? Todos los días tengo la disciplina de escribirle a mis muchachos en el pizarrón la fecha del día en Mixteco. ¿Cómo hace maestra? Pues le escribo el nombre del 18 y le escribo el nombre del mes y le escribo el nombre del año y le digo, maestra, es que esa no es nuestra manera de registrar la fecha, ¿no? Entonces justo eso me lleva a agregar, ¿no? Justo el asunto que nos permita reflexionar, uno, sobre la complejidad del sistema, que ya había, no sabemos cómo funcionaba, pero ya está, es complejo, lo podemos ver, que estaba completamente regular, pero la otra es pues, el fortalecimiento de nuestra identidad, ¿no? Esta es la manera en la que nosotros registramos nuestras fechas. Fue quitada, fue borrada por la manera de la visión en el momento, ¿no? Había la idea de un calendario, había la idea de que el año siempre empieza en el mismo, había la idea religiosa. Entonces, ¿qué pasa? Que se pierde, ¿no? Se destruyen los códices, se quita la información, pero entonces ahora el llamado es a revalorar estos saberes y ¿por qué no? Podemos volver a contar las fechas ahora como correspondan, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo con lo que dice el año, ¿no? Ese es otro debate. Pero bueno, esto nos lleva a pues empezar a trabajar seriamente sobre esto. Entonces, en la pedagógica queremos, nuestro sueño es tener un espacio donde pues podamos hacer este estudio de la matemática mesoamericana que sirva para la escuela y pues que como puedan ver tenemos varias cositas ahí ya funcionando, ¿no? Al final de cuentas lo que nos interesa es que los maestros y los alumnos pues, aprendan a desarrollar ese pensamiento matemático y también el pensamiento computacional que va junto, ¿no? Entonces tenemos ya pues, unas cositas, por ejemplo ahí son los planos para construir la máquina. La idea es que los de 13 y 20 van acostados y perpendicularmente el que debería ser, pues tendría que tener 2 metros de grande, ¿no? O sea, es tal vez no muy construible, pero son 2 metros para los pequeños pues grandes que van aquí en medio, para que funcione. Ahí están las especificaciones, o que hacer las cuentas, y bueno, ahí se puede hacer, se puede construir una máquina, pero pues bueno, tal vez el círculo solar es demasiado no muy funcional que digamos, pero para eso tenemos también la máquina y pues ya con la magia pues tenemos precioso va contando los de montaña abajo, va dando el numeral, va dando el signo, va dando el número de los días y uno puede ir viendo los morados son el de montaña, entonces uno puede ir observar cómo funciona. Otra vez, una vez teniendo la expresión matemática que lo controla, uno ya puede hacer ese tipo de cosas, está de vuelta. Ahora podemos jugar con ella, ¿no? Me encuentro una fecha en el códice y le doy vuelta a ver cuántas veces. ¿Qué pasa? Cuando hablo de los años, ahí no tengo una fecha dada, ¿no? Sino tengo un paquete de las clases laterales que son congruentes que correspondan, ¿no? Pero ya es un avance, porque de una lista de clases laterales ya puedo saber de qué año hablo, ¿no? Si es un año moderno, pues no me sirve, pero si es un año que se acerca a cuando sabemos que el códice fue hecho, entonces puedo tener una mejor aproximación
eléctricos, también va dando los números de este lado, que está atravesado, y va poniendo tanto el signo y el numeral. Por ahí tienen otro avance de ya agregarle los dibujos, agregarle las bolitas, agregarle, digamos, los calendáricos, pero lo que sí nos interesa es ver cómo funciona, y eso pues, me permite el estudio también. Ahora, el trabajo que está haciendo Flor es, ahora, a partir de aquí, cómo genero materiales para trabajar con los maestros, pero no solamente para la matemática, sino para yo llegar a construir un programa como este, que necesito saber de computación que tenga que ver con matemáticas, que se llama pensamiento computacional, para poder llegar a estas actividades. Entonces, justo es lo que se está trabajando. Hay una versión más avanzada de estos, porque en un inicio teníamos la que era la calculadora, pero esa era como para que no gastáramos el tiempo en estar haciendo todas las congruencias necesarias. Esta es sacarse las transformaciones, pero eso es como para tenerla en el teléfono, para hacer las cuentas según la correspondencia de caso, la correspondencia de los años y la correspondencia de mesa. De esta es la versión avanzada que Flor está trabajando. Hoy la queremos presentar, pero ahí con los detalles del internet no se puede ver muy bien, o a lo mejor sí ya, ahorita vemos si jala, pero lo interesante está en que se pueden hacer cosas, ¿no? Y son cosas que funcionan como material didáctico que nos da otra vez esta reapropiación de las cosas. O sea, realmente la manera en que nosotros flechamos, haciendo las flechas, son de esa manera. Y ya por último, todo está en las demostraciones, está todo formal. Entonces, para que no quede la idea de que es puro rollo, pero son las referencias. Es interesante porque las referencias van de matemáticas a antropología, a arte, a pues, la gente que estudia romántica también, incluso, ¿no? Y la cuestión, digamos, natural. Aquí, la lámina la dejé porque es parte de la discusión de los bisiestos, pero ya se las platiqué, luego si quieres platicamos. El chiste de que el asunto, el modelo de mesa no requiere un bisiesto. Y esto, el señor tiene una noción de modelo, pero esta es digamos, el modelo matemático que lo precisa. Y bueno, ya para que alguien vaya y me revise las cuentas, ahí está el artículo, está el ARTEL. Todavía el problema está en que este tipo de trabajo, pues es difícil publicarlo, ¿no? Para los que están en el área, dice, es que esto es muy sofisticado, no entiendo nada. Para la gente de matemáticas, dicen, no, pues esta matemática está muy buena. Pero sí hay cosas nuevas. O sea, el asunto es que hay una función, tenemos esa expresión matemática para poder controlar las lecturas del calendario. En otra vuelta, ya se acabó el tiempo, podemos hacer ejercicios de cómo con la operación, con la transformación, con la acción del grupo, nosotros sí podemos leer los diferentes tipos de calendario. O sea, es algo útil, pues es una herramienta que funciona, que digamos, ayuda a leer los códices. ¿Sale? Pues bueno, muchas gracias. Un par de preguntas rapidísimas. Si alguien quiere preguntar algo. Como en algún momento, 4 años se cambiaron los ciclos de en algún momento dijiste que hace como 4 años se cambiaron. No, los cargadores, los nombres de los años se dan por un glifo especial, por 4 glifos especiales que le llamamos cargadores de año. O sea, los nombres de los años están dados por numerales del 1 al 13 y 4 glifos especiales, que de hecho se ven en la rueda de Durán que está por ahí, no sé si nos pueden prestar o lo puedo regresar aquí. Bueno, se la prestan ahí. Ahí en la rueda de Durán se pueden ver los 4 cargadores de año. Un símbolo es el carrizo, otro símbolo es el cuchillo, el otro símbolo es la taza y el otro el conejo.
utilizan un grupo. Creo que era este es el que nunca se ha usado, pero son estos, pues, están arreglados. Y otra vez son los que son congruentes módulo a alguien de esos 20. Y cargadores, porque mucha iconografía se usa como a personas o tipo antropomorfos que van cargando el signo del año. Por eso yo ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué está hablando por Z4? Ahí la cosa es igual, ¿no? Es el grupo, la suma directa de Z13 con Z4. Pero está figurando sobre Z52, porque es a partir de 52 años. Ahí la cosa es en dónde podemos dividir los 52. Bueno, y hay dos fechas que son súper fundamentales que permiten hacer las traducciones, que es justamente la caída de Tenochtitlan y la primera llegada de Hernán Cortés, que son las dos fechas que se toman como base, ¿no? Para poder hacer las traducciones del calendario de atrás para adelante. En particular, por acá. En la caída, que es el 13 de agosto de 1521. Esa es como la fecha de referencia de los calendarios. Que es 1500. 1517. Ah, es uno serpiente del año 3 casa. Y bueno, otro debate, ¿no? Caso hace su cuenta, pero entonces se impone de tal manera que todo el mundo le queda caso. Y hay otras propuestas diferentes que no se han escuchado y que no sabemos, ¿no? En particular, hay dos personas que me llaman mucho la atención. Es el Ixtlilxóchitl, que se ve que era una persona que tenía un dominio matemático muy fuerte para hacer su ajuste, pero sus cuentas a veces no funcionan por el completo. Y se me olvida Shiva Rai, que también hace las cuentas. Pero a quien más le creo es a un señor que se llamaba Bolivia, que no le interesaba el calendario de los niños. Y si me preguntan a quién más tuve en la vida, a ver, Martín de Shaw. Bueno, no, comentario. Sí, o sea, yo desde el punto de vista antropólogo, historiador, porque simplemente para un comentario que has hecho de alguna manera, ustedes están viendo un sistema, que es el sistema base y el sistema y un sistema matemático y una lógica matemática, pero simplemente porque tú decías también antes como que el especialista virtual que después de mucho tiempo de estar viendo cómo funcionan los ciclos estacionales, el calendario, pues ya puede predecir. Entonces, es mucho más complejo que eso. Y lo sabemos también por cuestiones de los especialistas virtuales actuales, como o sea, los trabajos que han hecho. Entonces, hay muchos más factores que simplemente una repetición de ciclos estacionales y entonces ya puedes predecir. O sea, por ejemplo, hay también están las trecenas, están las veintenas, hay dioses de trecenas, hay el grupo de los dioses los nueve dioses, los dioses como nocturnos o algo así. Señores de la noche, señores del día. O sea, el especialista tiene este sistema, pero él tiene factores culturales que también está influyendo en ese momento para poder decir esto va a pasar, no va a pasar, o te puedes casar, puedes ir a la guerra, puedes este nombre. Entonces, no es tan así va a ocurrir tan matemático, sino que es un sistema que está a disposición del especialista, pero no tiene más en cuenta. Entonces, es simplemente que la cultura y la es mucho más flexible, no es tan en ese sentido. Y la base, y a partir de ahí se puede uno. Exacto, sí, hay una base, pero digamos que es como mucho más flexible que. Entonces, es mucho más que nada más que después de mucho tiempo puede predecir, o sea, en ese día en particular pueden suceder muchas cosas o muchas otras que que no es nada más una predicción estadística, por alguna manera. Y que no es un destino fijo, ¿no? O sea, no es que si sus hijos fueron hermanos, también, por otra parte, exactamente, no es el fin del mundo, o sea, ya te se pueden cambiar cosas. El tiempo es un tiempo flexible, también hay una diferencia del mundo occidental, ¿no? El pasado y el presente es una cosa que es flexible, ¿no? Luego, otra cosa también que te recomiendo también que tú te estás muy enfocado en toda la cultura mixteca, sobre todo en los vientos mixtecos y en profesores o en colaboradores actuales o siglo XX que son mixtecos. Entonces, pero creo que tienes que ver la parte zapoteca. Un autor que es fundamental que es Córdoba. Córdoba es porque tiene
poco diferentes de lo que es lo mixteco. Por ejemplo, en Córdoba sí está puesto esos 4 periodos de 65 días, está reconocido totalmente, tiene su nombre, entonces, y eso de eso, varios estudiosos, me acuerdo ahora que está también de estéticas, no de estética, bueno, ya han reconocido como una diferencia entre el calendario mexica y el calendario zapoteco. ¿Cuál era la importancia? Ya que hay grupos de tiempo, de días o cosas, segmentaciones que hacen, porque tiene más importancia unos u otros sistemas. Sí. Entonces, en Córdoba, en ese sentido, y también en Córdoba, tú has dicho que existen unas lagunas para los zapotecos, pero es que en Córdoba lo que sí están es los nombres, todos los nombres de los días, lo que falta son las imágenes. Mientras que para los mixtecos tenemos las imágenes, pero a veces no tenemos exactamente todos los nombres o una referencia tan exacta. Entonces, hay esos dos sistemas que también los nombres y la palabra, o las palabras que designan, también tienen unos simbolismos que son interesantes. Entonces, y luego también están los calendarios de Vialtas, del principio del siglo XVIII, final del siglo XVIII, que esto se encontraron en más de... por una cuestión de inquisición, en Villalta, se encontró una serie de especialistas rituales todavía del siglo XVIII que estaban utilizando sus propios cuadernitos y sus propios calendarios y lo escribían ellos con alfabeto latino, pero también con palabras zapotecas, y se recogieron esas del siglo XVIII, se recogieron como más de 100 cuadernillos. Entonces hay todo, y hay varios especialistas. Bueno, empezó Athena Franz, y después también ahora está Michael Oditz, que ha estudiado todos esos calendarios y todos esos cuadernillos que eran los especiales rituales, y ahí está también todo un sistema. Entonces sería muy bueno que estudiaras también eso, porque igual y hay también en los cajones, hay varios del siglo XX, varios estudiosos antropólogos que han estudiado como varias partes de sistemas que han aparecido por ahí. Entonces también que te enfoques para ver la diferencia y los contrastes en la zona zapoteca que en la zona mixteca, ¿no? Eso es súper valioso, porque sí, justo, o sea, el que conocemos menos es el zapoteca y el mije. También tiene, sí, también, o sea, hay un libro que es de esta, que es esto, de la tataranita de Martínez García, Araceli Martínez o algo así, y ella hizo un libro sobre especialistas rituales actuales de los mijes, sobre conocimiento calendárico y también esto, cómo están leyendo las maíces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese libro también te recomiendo de Araceli, que es Martínez. Y lo último también decir que, por ejemplo, también muchas veces en el Borgia y en el Pintomonensis aparecen nombres de días, por ejemplo, pero también a veces hay todo tienen un simbolismo que es como, se repiten ciertos días para ciertos rituales muy importantes, o para cuando aparece el sol, al primer nacimiento del sol, lo que sea. Entonces siempre ponen el 2 venado o el 3 no sé cuántos. Entonces hay ciertos días que son simbólicamente días de creación. Entonces, esos días quizás no es que correspondan a ese exactamente, o sea, es el día en el calendario que surgió ese, o sea, están poniendo ya ciertos días que simbólicamente son días de creación muy importantes y se repiten. Entonces, hay un componente simbólico muy importante que puede pesar más que exactamente qué día ocurrió, o sea, porque ellos quieren que suceda en ese día, porque el componente simbólico es muy importante. O sea, no puede ser en cualquier día que haya surgido el sol, sino tiene que ser en día 2 venado, 3 no sé cuántos. Entonces hay 3, 4, 5 días que son muy importantes como días de creación y se repiten siempre. Entonces, o sea, también hay que tener cuidado con eso a la hora de que hay un componente simbólico y que está muy fuerte detrás. Por eso no es nada más como la estadística matemática y los ciclos que se repiten, sino hay un componente cultural muy fuerte también que hay que saber. Claro. Y eso sí. Y eso no lo sabía, ¿no? Por ejemplo, es súper interesante saber qué pasa. Bueno, vamos a cerrar, y si quieren podemos continuar la conversación un poco después, por favor. Bueno, pues agradecemos otra vez a